Hoy vamos a ver el tema que nos quedó el viernes pasado, que son interfaces de visualización. Y luego entraré al tema de compresión. ¿Ok? Vamos a compartir la pantalla. ¿Ok? ¿Todos pueden verla? Sí, Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar con el tema de interfaz de visualización de lo que es el clustering, ¿verdad? Que el tema de clustering lo estuvimos hablando el viernes. Entonces, eh, los mecanismos en los que se retorna una búsqueda hoy en día, los convencionales, tienen baja precisión. Y es por la dificultad que a veces a los usuarios se les hace navegar a través de un montón de documentos que en muchos casos, si no son buenos haciendo consultas, pueden que les devuelva la mayoría de documentos irrelevantes, ¿verdad? Entonces, no sé ustedes, pero yo soy de las que cuando hago una consulta, no me paso más de 2 páginas de los resultados que ofrece Google, ¿verdad? Google casi siempre por página ofrece unos 10 resultados, entonces tengo que estar demasiado urgida por el tema de algo como para evaluar más de 20 documentos si son o no lo que yo andaba buscando. Entonces, eso es algo típico de los usuarios y los usuarios comunes van por este comportamiento. Entonces, la idea de visualizar la información de la consulta se vuelve interesante y ayuda y de una parte provoca la ayuda del usuario para encontrar lo que él busca. Esto es porque la mayoría de los seres humanos somos muy visuales, entonces cuando nos enseñan algún dibujo o algo que nos está representando, algún diagrama, nos es mucho más fácil encontrar aquello que realmente nos interesa. Yo soy una que soy súper visual y de hecho desde mis épocas de estudiante me acuerdo que yo todo lo pasaba a dibujos, a gráficos, porque era la manera en que mi memoria se recordaba más de las cosas, aprendía mejor. Entonces, eso es uno de los puntos importantes de por qué la visualización de la información es considerada un tema importante. Hay diferentes paradigmas, voy a ver 3 de ellos y los chicos que nos van a exponer, creo que el 29 de mayo, si no me equivoco, van a hablar específicamente de uno de ellos. Bueno, los 3 paradigmas que les voy a hablar es del Shadow Map, del Tree Map Visualization, que es la visualización que van a hacer el equipo de investigación, y la Radial Interactive Visualization. Entonces, el Shadow Map lo que hace es generaliza una localización en 2 dimensiones de los clústeres. Lo que trata es que es un mapa haciendo una búsqueda de un gradiente interactivo. Y la idea es cómo representar puntos en un espacio de n dimensiones. Normalmente lo que se trabajan son 2. Y intentando siempre conservar la distancia que existe entre los objetos de los clústeres. ¿Okay? Entonces, internamente, el que hizo este algoritmo de interfaz de visualización utiliza el algoritmo Clustering Budget, que es un algoritmo de clustering híbrido de Camins con HAC. Y la idea es desplegar los documentos del clustering representándolos por palabras claves. ¿Okay? Entonces, cuando uno le da clic en el cluster, muestra el número de documentos que se contiene y rankea las palabras claves que conforman ese cluster. Cuando se le da clic en el número de documentos, va a mostrar las palabras claves y los porcentajes y un resumen de dichos documentos. Entonces, esta es una visualización en donde tenemos el Shaman Pan. Vean que cada clúster es un círculo. Entonces, cuando yo le doy señalar a este clúster, me dice que hay 44 documentos y aparte, en esta parte de aquí, podemos ver el orden
el ranqueo de las palabras claves que lo conforman. ¿Okay? Y abajo nos dice cada documento, las palabras claves que tienen y nos pueden dar un resumen de ellos. Por su parte, el Tree Map, que es sumamente conocido y utilizado, es muy popular, lo que él trata de visualizar y va más orientado a los algoritmos de HAC es la representación jerárquica de los clústeres. ¿Ok? La idea es que cada clúster no es un círculo como lo hace el Channel Map, sino que es rectángulos. O en el caso que vimos del sistema de recuperación de información que les enseñé de clustering, usaban como pentágonos o figuras con varios lados. Entonces la idea que es que clústeres similares se agrupan en superclústeres. Entonces esta visualización es para el algoritmo de clustering jerárquico, ¿ok? Eso es algo ya característico. Aunque hay gente que la ha usado para los no jerárquicos, pero esta visualización está para este tipo de algoritmos de clustering. Entonces, es muy fácil. Con el árbol que nosotros tenemos como resultante de un HAC, ya sea simple o completo, ¿ok? Entonces lo que hacemos es que decimos su papá, que es acá, mi nodo raíz, lo represento, vamos a representarlo por A, y entonces yo digo, ok, hago mi rectángulo A. Este es el superclúster, padre. Ahora, A tiene como hijos a B, a C y a D. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir A en B, en C y en D. Entonces los divido en rectángulos. ¿Cómo decido el ancho de estos rectángulos? Pues fácil, es la cantidad de palabras claves que tiene ese conjunto o ya sea porque es un nodo final, entonces significa que es un documento o es otro clúster que es el conjunto de palabras claves de los documentos que lo conforman. Que este es el caso, digamos, B, vean que tiene menos relevancia que C, que es un anchito menor, y que D, que es el papá, el clúster papá de E y F. Ahora, otra cosa que hace el Tree Map es que si en una interacción los rectángulos los hizo en forma horizontal, en la interacción que sigue los va a hacer vertical. Y en la siguiente horizontal y en la otra vertical. Y así va alternando entre esas dos orientaciones. Ahora, vean que B y C ya no se dividen, pero D sí, se va a dividir en E y en F. Entonces, como ya hicimos este corte vertical, los rectángulos hijos de D van a ser horizontal. Entonces, hacemos, y entonces E y F aquí parece que están de igual tamaño, los partimos en F. Entonces, el clima lo que nos va a mostrar al final es el documento B, el documento C, puede ser clústeres también, el E y el F. Entonces, nos va a mostrar lo siguiente. Vean acá este conjunto de rectángulos hechos acá. Cuando le damos clic a un clúster indicado, nos van a salir la cantidad de palabras claves en ranqueadas también. Y nos va a poner abajo los documentos. Miren que este es el mismo que estaba en el Channel Map en forma de círculo. Y si nosotros comenzamos a hacer la jerarquía de este clúster, podemos ver que estaba este hijo, estaba el papá, estaba este hijo y este otro hijo que es todo este rectángulo. Luego de este rectángulo tenía este hijo en verde y todo esto. De este que está acá se partía en este de acá y este azul. Luego este ya no se parte más, pero este sí. Entonces en este de acá se partía en este de acá y en estos como amarillitos. Por su parte, este se dividía en este y en este. Y este de acá arriba se dividía en este y en este otro. Y este que está acá se divide así y así. Y ahora este ya se terminó, pero este queda así y queda así. Y este al final queda este y queda este. Entonces podemos ver, miren que la forma de estar alternando vertical a horizontal nos va diciendo cómo queda este árbol, cómo queda la jerarquía resultante de estos clústeres. Ahora, el radial nos muestra nodos con las palabras claves, los cuales se colocan alrededor de un círculo
Y los documentos son los puntos que están en el interior del círculo. Entre más relacionados esté un documento con una palabra clave, más cercano va a estar de este. Este utiliza el clustering buckshot, ¿verdad? Cuando se le da el clic a una palabra, los documentos que contiene nos va a dar qué documentos tiene esa palabra. Y si damos clic en un punto, nos va a decir cuáles son las palabras que ese punto en específico va a contener. Entonces, vean acá. La idea es que estos son documentos que van a estar alrededor de este. Y la circunferencia de este círculo son las diferentes palabras claves que yo tengo de mi colección. Entonces, cuando yo señalo miran que es la unión del vector. ¿Cuál va a ser el resultado de venir del centro a ese punto, que es la representación, es la suma del vector A más el vector B? Entonces, está referenciando la distancia que existe entre la palabra clave A y la palabra clave B. Entonces, aquí vemos esta interfaz de visualización, ¿verdad? Miren, todos estos puntos son documentos. Cuando señalo este punto que está acá, me dice que tiene estas palabras claves. Y si yo selecciono una palabra clave, me va a señalar todos los puntos donde esa palabra clave salga. Entonces, son diferentes maneras de visualizar y de ayudar al usuario a localizar realmente la información que quiera. En vez de una lista enorme de documentos que yo le muestro en un ranqueo, yo le estoy dando clustering, que están agrupados, sabiendo que los documentos ahí le estoy garantizando que van a parecerse mucho y que un documento con referencia a un documento de otro clustering tiene más diferencia. Y con estas visualizaciones le estoy garantizando una búsqueda más detallada o más fácil para él de visualizar. Entonces, ¿qué características podemos hacer entre ellos de comparar? Podemos decir que estos tipos de visualizaciones nos dan un panorama más amplio del conjunto de resultados, sobre todo que es visual y ayuda mucho. El Shannon Map se enfoca más en la relación que existe entre un clúster y otro, porque lo vemos en círculos a cómo se conciben los algoritmos de clustering. TreeMap es más explícito en cuanto al tamaño de los clústeres, porque ese sí nos está diciendo, el rectángulo nos está diciendo un poco el tamaño del clúster y nos muestra la estructura jerárquica. Y el Radial permite enfocarse más en formar su conjunto de keyword, ¿verdad? Que con una palabra clave, ¿qué documentos la tienen? O un documento dado, ¿cuáles son las palabras claves que este tiene? Y así darnos una mejor perspectiva y facilidad. Entonces, la facilidad del CheMunMap es que guía el análisis, podemos reagrupar sus conjuntos, nos ayuda a acercar el tipo de documentos de interés. El TreeMap nos enfoca en las palabras claves de ciertos documentos y tal vez gracias a eso de tener un conjunto de palabras claves de algún documento que vimos relevante, podamos reformular la consulta y tener una búsqueda mejor. Y el Radial es apropiado si el usuario está familiarizado con lo que es la idea de palabras claves y el área del interés, ¿verdad? Porque si yo sé sobre recuperación de información, yo sé qué palabras claves y dependiendo de del tema que estamos tratando en RI, cuáles serían las palabras claves para poder encontrar mejores resultados. Ya para concluir el tema, bueno, estos tipos de visualización nos ayudan a identificar palabras claves relevantes en un conjunto de documentos, nos ayudan a desechar de forma rápida aquellos clústeres que no son relevantes. Las operaciones de drill down en clústeres relevantes nos la permite y hacer construcción de grupos personalizados, como encontrar mejores candidatos o palabras para hacer la búsqueda. Entonces, bueno, esto fue el libro de texto más que todo en este artículo que está acá, que tomé la información. No sé si alguien tiene una duda sobre el tema o algo que decir. Pues nadie. Ok. Entonces pasamos al segundo tema, que es sobre compresión. ¿Okay? Aquí la idea de la compresión es cómo
de tener muchos documentos que nos trae la araña, de tener el procesamiento de sus vistas lógicas, la generación de los índices y archivos que necesitamos para tener para poder realizar la búsqueda de forma adecuada, nos genera tener mucho espacio y procesamiento. Entonces, ¿cómo hacer para que se dé la reducción en estos recursos? Entonces, para eso va el tema de compresión. ¿Okay? Ustedes, no sé si en algún momento han hecho un compresor en algún curso. A mí sí me ha tocado tanto con Casasola como en sistemas operativos, también tuve que hacer uno. Entonces, la idea es eso, que hay mucha información textual en Internet. Esa información está representada con muchos bits o bytes, ¿verdad? Una representación reducida se trata de utilizar con los diferentes algoritmos y operaciones de texto que hacemos en RI para poder obtener una ganancia, ¿cierto?, en espacio y en memoria. Pero por eso la comprensión es una de ellas, para la idea de comprimir la información. Y en recuperación de información no se habla de comprensión de caracteres, sino que se habla de comprensión de palabras, porque usamos términos índice. Entonces, esa es la idea de la comprensión en lo que es RI. Existen algoritmos de compresión estadísticos como el código de Hobsbawm, que es el que vamos a ver aquí, el código aritmético, y los basados en diccionario, que es la familia de Zip-Lepper, ¿verdad? En esto vamos a estar viendo el estadístico y específicamente el código de Hobsbawm, que también yo, digamos, como profesora de matemática discreta, lo enseño cuando estamos viendo diferentes temas de representación de datos y de información, porque es muy utilizado. La mayoría de los compresores que existen a nivel comercial se basan en el código de Hobsbawm, es como el que más se da. Entonces, bueno, los métodos estadísticos, la idea que nos dan son estimaciones, y estas estimaciones las obtienen mediante la probabilidad que tiene cada símbolo en aparecer en el texto. Entonces, más que todo, al modelar es estimar eso, la probabilidad de aparición de cada palabra. Porque en RI vamos a hablar de palabra y no de carácter. La codificación óptima de un símbolo con una probabilidad P, se espera que el código esté entre el logaritmo 2 de L entre P, ¿verdad? 1 sobre P. Y la idea es reducir ese número de bits de cada símbolo, ¿verdad? Para bajar un poco. Ahí se define algo que se llama entropía, que es la longitud media de código mínima necesaria para que el mensaje se pueda transmitir con menos cantidad de bits, pero que la información no se pierda, o sea, se pueda recuperarse, se pueda saber de qué hablaba. Entonces, esta es una expresión matemática que se utiliza en los métodos estadísticos de la entropía. El modelaje que se da, bueno, está el adaptativo, el estático y el semiestático. En el adaptativo, la idea es que se comienza sin información acerca del texto y se va aprendiendo de esta colección progresivamente. Y ahí hace una distribución estadística, o sea, se va aprendiendo cómo está distribuida esta colección y se establece una distribución de probabilidad que la represente. Ella da una sola pasada al texto, y si existen grandes cantidades de documentos va a aproximar a distribuciones realmente que se reflejan, o sea, a una buena distribución que la represente, ¿okay? Pero tiene que existir bastante cantidad de información. Pero el modelo adaptativo no permite el acceso aleatorio del texto, y esto es una desventaja al nivel de recuperación de información, porque en recuperación de información no solamente queremos comprimir el texto, sino también, al tenerlo comprimido, poder trabajar sobre el texto comprimido, ¿ok? Y a veces ahí se necesita el acceso aleatorio. El modelo estático ya tiene una distribución definida,
Dice, va a ser siempre la distribución normal, para darles un ejemplo. Que entonces esa es la que va a utilizar para todos los textos. Aunque el texto no sea normal, él va a pasar una distribución normal. Si las estructuras del texto difieren mucho de esa distribución original, entonces obviamente los resultados que obtiene son malos. He ahí el problema de este. Y el semiestático, no asume una distribución inicial. Entonces hace una primera pasada en donde aprende cuál distribución es la que sigue la colección en general y luego hace una segunda bajo esa distribución realizar la compresión de la información. ¿Ok? ¿Qué aprendió de la primera pasada? Este es el que más se utiliza a nivel general. Claro, que es la desventaja, ya que va a tener 2 pasadas de la colección, ¿verdad? No solamente una como los 2 anteriores. En la codificación, entonces, es la tarea de obtener cómo se va a representar un símbolo de acuerdo a la probabilidad de que dio la distribución de acuerdo al modelo elegido. Y entonces es tener un código más corto de ese símbolo que el que estaba originalmente. Porque si nos quedan más largos, pues no estamos comprimiendo nada, no nos funcionó el trabajo que estábamos haciendo. Entonces, y otra cosa es que otra de las metas es, que esa es la más importante y es lo que está diciendo acá realmente, es que aquellas palabras que aparezcan mucho en una colección van a tener una cantidad de bits para representarlas menor. Y aquellas palabras que aparezcan menos, no son tan populares dentro de la colección, sí van a tener una representación más larga de bits de ella. ¿Ok? A veces se debe sacrificar la cantidad de compresión que hacemos, más que todo por el tiempo de codificar y decodificar el texto. ¿Okay? 2 estrategias de codificación. En métodos estadísticos está el código Hussman, que es el que vamos a estar viendo, y el código aritmético. El código de Hussman es crear árboles binarios. Bueno, Hussman orientado a bits, que también vamos a ver código de Hussman orientado a bytes, que ahí al estar con bytes vamos a tener árboles que tienen hijos, hasta 8 hijos por nivel. Entonces, este es el mejor código, es el más óptimo dentro de los que existen. Igual cumple con esto, que a mayor frecuencia de aparición se le asigna un menor longitud de bits, ¿verdad? El conjunto de símbolos se ordena del más al menos importante. Los 2 símbolos con menor probabilidad de aparición van a ser un único símbolo y así vamos a ir creando el árbol, en el caso de Hussman orientado a bits. Y este proceso se va a obtener hasta llegar a formar un solo árbol. Cuando tenemos un solo árbol, vamos a asignar un 0 al hijo izquierdo y un 1 al hijo derecho. Este ejemplo que les voy a dar es el código Hussman orientado a bits y después ya vamos a ver el de bytes. Entonces, voy haciéndolo para que vean. Entonces, en primer lugar, lo que se hace es obtener la colección de términos índices de mis documentos. Y eso ya lo vamos a tener por el índice que hemos creado. Y vamos a tener a la par la frecuencia de que aparece cada palabra. ¿Ok? Entonces, luego lo que hacemos es ordenar. Entonces, vean que la primera va a ser sucio, por tener la menos aparición. Plato le sigue con 5. Nuevo sigue con 7. Tarde sigue con 8. Pesa sigue con 12. Y por último, casa, que tiene 29. Ahora, vamos a elegir los 2 valores más pequeños. En este caso, 4 y 5. O sea, vamos a agarrar a sucio y a plato. Entonces, agarramos sucio. En el lado izquierdo siempre va a estar el menor. Y al lado derecho va a estar el mayor a él. Entonces, sucio tenía 4 y plato tenía 5. Yo sumo los valores de estas frecuencias. 4 más 5 es 9. Y 9 va a ser el papá, el nuevo papá de sucio y plato.
Y vean que, como les dije, el hijo izquierdo va a poner un 0 y al hijo derecho le voy a poner un 1. Y ahora agarro este 9 y lo voy a meter en el vector ordenado. Entonces va a quedar entre 8 y 12, va a quedar acá el 9 y obviamente 4 y 5 se sale. Entonces, ahora volvemos a hacer el mismo paso de antes. Agarramos los dos más pequeños, que en este caso es 7 y 8. 7 y 8 sí tienen una palabra asociada, que es nuevo y tarde. Entonces, nuevo en el lado izquierdo por tener 7 y tarde en el lado derecho por ser 8. 7 y 8 es 15, entonces quitamos del vector 7 y 8 y agregamos 15, que va a estar entre 12 y 29. Igual, hijo izquierdo tiene un 0, hijo derecho tiene un 1. Ahora vamos a agarrar 9 y 12. 9 representaba este arbolito que está acá, que lo ponemos aquí. Y 12 representaba la palabra pesa, entonces la ponemos acá. 9 y pesa que era 12 me da 21. Entonces ya quito estos dos del vector y pongo a 21 entre 15 y 29. Y vuelvo a poner el arbolito de 9 va a ser 0 y pesa va a ser un valor de 1. Ahora me va a quedar este. Entonces agarro 15 y 21. 15 era este arbolito que teníamos aquí y 21 es este que acabamos de hacer en el paso anterior. Entonces los unimos y 15 y 21 da 36. Entonces a 29 le quito 15 y 21 y agrego a este vector 29, le agrego 36. Igual, hijo izquierdo un 0, hijo derecho un 1. Y ahora simplemente nos van a quedar 29 y 36 y los voy a unir. 29 era casa y 36 era este árbol que tenemos acá. Casa, como está en el hijo izquierdo, va a ser un 0 y el árbol de 36 va a tener un 1. Ahora, ¿cómo vamos a ver? Ahora casa, en vez de haber tenido casa, como ustedes se imaginan la cantidad de bits que tenía casa como representación, ahora casa nada más va a estar representada por un 0. Nuevo va a ser 1, 1, 0, 0. 3 bits. Tarde va a ser 1, 0, 1. Sucio, 1, 1, 0, 0. Plato, 1, 1, 0, 1 y por último pesa 1, 1, 1. Entonces, esta es la representación, la cantidad de bits que yo voy a sustituir en todos los documentos. Entonces, en todos los documentos donde salga casa, yo voy a poner un 0. En todo donde salga nuevo voy a poner 1, 0, 0. En vez de tener la cantidad de bits que realmente esto queda en representante en un documento que veamos con bits, ¿verdad? Y así vamos a estar con cada uno y luego lo que hacemos es agrupar los bits. Cuando lo hemos sustituido, agrupamos los bits en grupos de 8 y cada bit en un grupo va a tener una representación ASCII o alguna representación. Entonces, ese es el símbolo que ustedes ven cuando, no sé si lo han hecho, yo sí, yo soy de las personas que hace eso, que han abierto un archivo comprimido, que sale un montón de símbolos raros. Esos son la sustitución de esos bits. En los símbolos raros que uno ve. No sé si alguno lo ha hecho alguna vez por curiosidad. Chicos, háblenme, porfa. Andan muy callados. Yo sí lo he hecho, profe. Ajá, es bastante divertido verlo. Entonces, Bueno, aunque no se entiende nada, pero, no, fijo, no se va a entender nada, no se entiende absolutamente nada, es muy curioso. Queda claro el algoritmo de Hobsbawm, orientado a bits, es este. Por eso tiene 2 hijos por cada nodo. ¿Queda claro? Sí. Ok. Sí. Ahora, Hobsbawm aparte habla de no solamente llegar a eso, sino tener un árbol de Hobsbawm canónico. ¿Qué significa eso? Que la profundidad del subárbol izquierdo de cualquier nodo siempre va a ser mayor o igual que la profundidad del subárbol derecho. Entonces lo que trata más bien es que vean acá que por ejemplo sucio va a tener 0, 0, 0, 0, 0. Plato va a ser 0, 0, 0, 1. Ven, que es todo como que darle el peso a la parte izquierda. Es como reagrupar el árbol para que eso suceda. Que ustedes me imagino que en estructuras de datos hicieron algoritmos para hacer esto. Si yo a ustedes les diera aquí un grupo, por ejemplo, vamos a ver, voy a inventarme uno. Primero déjenme abrir algo acá.
una pantallita. Espérate para ver. Ay, eso es un 0, pero qué feo me quedó ese 0. Ay, voy, perdón. ¿Alguien me quiere decir qué puse ahí? En la pantalla, si voy a pasarles el link, se los voy a poner en el chat y todos podemos escribir. Y me pueden decir qué quise poner ahí de acuerdo a nuestro código. Voy a poner que aquí casa era 0. Nuevo es 100. Yo soy pésima escribiendo, como pueden ver. Pesa es 11, 111. Plato es 1101. Sucio es 1100. Y me falta tarde, que es 101. ¿Alguien me quiere descifrar mi mensaje? La idea del código de Hostman que aquí no hay pierde. O sea, nadie... Profe, pero una pregunta. Ajá. Lo que se pasaba a bytes, eso es, o sea, eso no está ahorita. Es que digamos, como si, por ejemplo, si no llega el número completo, se completa con ceros o como... Sí, se llega a completar con algo, con un carácter que se tiene para completar. Pero eso no lo estamos viendo aquí. Sí, en este caso no tiene, ok. Sí. A ver, ¿quién me dice qué puse yo? Hostman garantiza que ustedes no pueden equivocarse. ¿Ok? Pueden escribir aquí, así que pueden irme poniendo, digamos, qué significa lo primero que puse. Ya alguien ahí me está poniendo. Ajá. 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 Ok, muy bien. Entonces, pusieron este de acá y este aquí, ¿a quién corresponde? A pesa. Entonces yo quise poner aquí estaba representado pesa. Ahora en este de acá es casa. Y lo mismo sucedió aquí, casa. Ahora aquí otra vez pasó, ay, perdón, porque este me quedó feísimo. Este de acá hasta aquí. Ay, aquí está el 1, perdón, porque no se me... 111 volvió a ser pesa. Muy bien. Ahora quedó 101 que está acá, que es tarde. Y por último quedó el 1100 que es sucio. ¿Ok? Aquí no hay pierde, aquí no se puede equivocar uno, porque la idea de cómo va poniendo
los ceros y los unos, y como va yendo a agrupar, no importa que no sea canónico, porque este es el no canónico, los resultados que me están dando nunca nos vamos a equivocar. Nosotros sabemos que cuando empieza aquí con un 1, tenemos cualquiera de estas posibilidades. Que cuando mete otro 1, tenemos o pesa, o plato, o sucio. Pero cuando ya llega un tercer 1, la única que llega con 3 unos va a ser pesa. Ya con que siga un 0, el único que empiece con 0 es casa. Y así vamos. Esta es la idea de que este código es así de maravilloso. ¿Ok? Entonces vean la importancia del código de Holzman. Si no la habían visto nunca, para que la admiren ahora. Ahora, el código que uno utiliza realmente en recuperación de información es el código de Holzman orientado a bytes, ya no a bits. Yo me acuerdo que el código de Holzman orientado a bits lo programé en Progra 2 con Casasola y más adelante en estructuras de datos lo volví a ver. Entonces, y cuando llegué a RI, Casasola nos recordó cuando hicimos Holzman orientado a bits y nos dijo, bueno, ahora vamos a hacerlo orientado a bytes. ¿Ok? Entonces, en vez de tener el de bit significa que tiene 0 o 1, significa que nuevamente va a tener 2 hijos por cada nodo. El orientado a bytes, hablamos de 8 bits. Y eso quiere decir que cada nodo va a tener 2 a la 8, ¿ok? En lugar de 2. Porque en bits teníamos dos opciones, o es negro o es azul, o es blanco o es negro. No como un byte que tiene 8 diferentes opciones y entonces vamos a tener 256 elementos por cada nodo, ¿ok? Que esta es la diferencia, ¿ok? Vamos a poder tener mayor representación. Entonces, y la idea es hacer un árbol óptimo, que es tener un árbol canónico, que es esto que estábamos hablando. Que la profundidad del subárbol izquierdo sea mayor o igual que la profundidad del subárbol derecho. Entonces, vean en un árbol que tiene 256, ¿verdad? Hijos. Entonces, me hicieron una carita feliz, qué bonito. Vean que ustedes sabían que si teníamos uno, vamos a poner el de bits, que es 2, ¿verdad? Que vamos a tener con un bit, porque está orientado y 2 a la 1 van a ser 2. Que por eso va a tener dos hijos, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Aquí va a haber o un 0 o un 1. Y hay dos opciones. Pero cuando tenemos orientado a bytes, significa que tenemos no un bit, sino 8 bits. Entonces, eso significa 256 hijos. Obviamente no voy a hacer 256 hijos porque me puede dar Navidad aquí de yo dibuje, más que soy tan buena. No me distingo por ser buena dibujante. Pero entonces, estos valores de cada hijo van a ser ya las diferentes combinaciones que yo puedo tener en un byte. Entonces, este va a ser ya en 8 ceros. Apenas tengo 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Ahí está. Este de acá va a ser, y esto realmente representa el número 0. ¿Cómo represento el número 1? Pues es 7 ceros y un 1. ¿Cómo represento el 2? Ah, pues son 6 ceros al 2. ¿Cómo hago 2 nosotros? 5. Así represento a 2. ¿Y cómo hago para representar al hijo que está aquí con el valor de 3? Ah, bueno, pues como hago para representar 3 en 8 bits. Y así voy sucesivamente. ¿Cómo va a ser para representar al 255, que es el último hijo? Y ahí, puros unos, los 8 unos. ¿Lo ven? Entonces, esta es la manera en cómo se va a ver un árbol de Holzman orientado a bytes. ¿Esto queda claro, chicos? Sí. Ok, Sí. muy bien.
Y la idea es tener un árbol óptimo que es lo que se llama como árbol canónico. Entonces, ¿qué características vamos a tener con el de Hotman orientado a bytes? Bueno, es más rápido porque los cambios y las operaciones de enmascarado de los bits ya no son tan necesarias. La proporción de compresión se experimenta cuando los símbolos no son símbolos, sino hablamos de palabras, ¿verdad? Que uno puede usar Hotman basado en caracteres, que es el que vemos uno en discretos, por ejemplo, pero aquí la idea es usarlo basado en palabras. Y la búsqueda directa en el texto comprimido es posible. Y es por eso que este es el que se utiliza en recuperación de información. Porque yo no quiero aumentar, o sea, ¿para qué voy a hacer compresión? Reduciendo espacio y tiempo y procesamiento, etcétera, y todos los recursos que nos ahorramos, si cuando yo tengo que hacer una búsqueda, tengo que descomprimir, realizar la búsqueda y volver a comprimir. No tiene ningún sentido, porque estamos perdiendo más bien más tiempo del que hubiéramos requerido si no lo hiciéramos. Entonces, esta es la idea. Si nosotros usamos un algoritmo de compresión que no nos permite hacer búsquedas dentro del texto comprimido, pues realmente no lo debemos de aplicar, porque más bien estamos poniendo más trabajo, más utilización de recursos. Entonces, la idea es hacer esto, que la búsqueda directa sea posible. Pros de la compresión, bueno, la velocidad de transmisión se mejora, hay reducción de gastos en espacio por la cantidad de bytes del texto, se reduce la sobrecarga de operaciones de entrada y salida. Las contras es que obviamente vamos a gastar un poquito de espacio, bueno, un poquito puede ser relevante, porque debemos de almacenar la información de la codificación. O sea, tenemos que guardar esto. Esta tabla que me dice que casa es 0, que nuevo es 100, que pesa 111, porque si esta información no la tenemos, no vamos a poder saber de qué trataba la información. El tiempo de codificación y descodificación, si no nos permite hacer búsqueda, que entonces mejor ni lo hacemos, y que algunos algoritmos no permiten el acceso aleatorio del texto, como si lo hace este último que tenemos acá. Esta pregunta siempre la hago en matemáticas discretas, cuando veo este tema. ¿Ustedes dónde creen que la gente recomienda hacer compresión? ¿Es bueno hacer compresión en documentos muy pequeños? Que midan muy pequeños. Posiblemente no valdría la pena. ¿Por qué, Diego? Porque si ya el documento es pequeño, tal vez no haría tanto problema de utilizar el documento original. ¿Y qué más ves? O sea, lo comprimimos y va a generar ese espacio extra de la tabla. Entonces, ¿qué podemos tener como resultado más bien? Un documento comprimido que realmente es más grande que el original. Exactamente. Entonces, la compresión, muy bien, Diego, gracias. La compresión realmente nos lleva a que se debe aplicar en aquellas colecciones de documentos donde tenemos muchos documentos y los documentos tienen tamaños bastante extensos. ¿Ok? Documentos muy pequeños no vale la pena. Simple y llanamente que el archivo puede quedar más grande de lo que originalmente era. Entonces, de ahí el tema de la compresión. Entonces, bueno, esta es la clase de aprovecho porque es parte del libro. También me sirvió la presentación de cuando un estudiante en RI hizo de Marlon Campos en el 2003, ¿ok? Ahí yo estaba en maestría, fijo era mi compañero del curso con Casasola. Entonces, bueno, con eso terminamos lo que es la materia de la clase del día de hoy. Lo que seguiría sería trabajar en equipos para que avancen en cosas del proyecto, los que les faltan de la investigación, tareas, etcétera. Entonces, yo no sé si hay alguna consulta o duda con materia, con etapa o algo. Yo igual sigo conectada y si algún grupo me necesita, con mucho gusto voy. Diego, ¿ibas a decir Profe, algo? Sí, yo tenía la duda de lo que me había mencionado del quiz pasado. Ajá, sí, nos vamos en el equipo y lo vemos. Ok, perfecto. Sí, ok. Entonces estamos, chicos, vayan a trabajar y si me necesitan me avisan.